envejecimiento saludable y nutrición. Nos enorgullece mucho presentarla. La maestra Miriam tiene una licenciatura en medicina por la Universidad de Sonora, con maestría en ciencias de la nutrición, con énfasis en el adulto mayor por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, especialidad en administración gerontológica por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente estudia doctorado en gestión y políticas de salud en la UNAM. Actualmente es académica del Departamento de Salud, donde coordina la especialidad de nutrición gerontológica y el Centro de Evaluación del Adulto Mayor. También está a cargo de la línea de investigación de prevención, diagnóstico y atención de los problemas prioritarios en salud asociados al envejecimiento humano de la Universidad Iberoamericana. Tiene amplia experiencia clínica y epidemiológica en el campo de la nutrición geriátrica, específicamente dentro de las áreas sarcopenia, fragilidad y funcionalidad de las personas adultas mayores. Ha publicado en revistas de investigación científica y participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el área de la nutrición geriátrica. Cuenta con una amplia experiencia de docente a nivel pregrado y posgrado en programas de alta calidad académica como los de la Universidad Iberoamericana. Maestra Miriam. Muchas gracias. Bueno, gracias Belén por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio con el tema de envejecimiento y nutrición. Voy a compartir la presentación. Bueno, el tema de envejecimiento es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Ya que el envejecimiento poblacional se está dando en todos los países, como podemos observar en el gráfico, y bueno, México no es la excepción, ¿verdad? Pero lo que podemos también observar y algo que se destaca, por ejemplo, a diferencia de Francia, que Francia tuvo casi 150 años para poderse adaptar a un aumento de la proporción de adultos mayores del 10 al 20%, México contó o contará con aproximadamente 20 años solamente para poderse adaptar a esta misma proporción de adultos mayores, lo cual, bueno, entonces nos pone en un reto para poder diseñar estrategias adecuadas. En el 2015 había 12.4 millones de adultos mayores, lo cual representaba el 7% de la población total. Y se estima que esta cifra se va a triplicar para el 2050. Ha aumentado la esperanza de vida al nacer, ¿no? Comparado con los años 30, donde veíamos que la esperanza de vida era casi 40 años, ¿no? 36.9. Comparado con el 2000, se elevó casi el doble, a 73 años, y se espera que para el 2050 se eleve 80 años. Ante esto nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Estamos ofreciendo o estos años añadidos están vividos con calidad? Es decir, ¿cuál es la calidad de los años de vida ganados en los adultos mayores mexicanos? Voy a mostrarles como introducción este panorama de los adultos mayores en México. Bueno, este aumento en la esperanza de vida también viene acompañado de una carga de la enfermedad. En este gráfico podemos observar las 15 principales causas que contribuyen a los años perdidos por muerte prematura y años vividos con discapacidad en los adultos mayores, que en conjunto van a contribuir al porcentaje de años de vida saludables perdidos. ¿Cuáles son las principales enfermedades que contribuyen a este porcentaje de años de vida saludable? La diabetes y las cardiopatías isquémicas. Por otro lado, también tenemos la prevalencia de condiciones comunes que se presentan en los adultos mayores, que comparten signos y síntomas, pero que además también comparten factores de riesgo y efectos adversos en común. Aquí mencionamos algunas que por su impacto son las más importantes, por ejemplo, el deterioro cognitivo, las demencias, la depresión, la fragilidad, es muy importante mencionarlo. 1 de cada 5 adultos mayores tiene un estado de vulnerabilidad que lo pone en riesgo de presentar otros efectos adversos. Y es importante mencionarlo porque uno de los factores de riesgo para fragilidad, por ejemplo, es la pérdida de la masa y fuerza muscular. Por otro lado, también tenemos alta prevalencia de caídas, ¿no? Un 30%, es decir, 3 de cada 10 adultos mayores tienen una o más caídas en el último año. Estos síndromes geriátricos pues, nos pueden llevar a una dependencia funcional, a mayor institucionalización y hospitalización y por lo tanto mayor costos en salud.
Estos síndromes geriátricos, bueno, también contribuyen a que se desarrolle discapacidad y dependencia en las personas adultas mayores. ¿Cuál es el panorama en México? Aquí podemos ver una comparación de la encuesta SAGE, donde podemos ver a México que tiene mayor porcentaje de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, comer, levantarse del sillón, ir al baño, comparado con otros países, ¿no? Vemos que realmente el porcentaje es alto. En relación a la encuesta de Sanud, se encontró que casi un 27% tiene dificultad en las actividades básicas, como las que les mencioné, y un 25% en las instrumentales. Dentro de las instrumentales entra, por ejemplo, poderse preparar sus alimentos, poder manejar sus propios medicamentos, llamar por teléfono, usar transporte. Todo esto pues contribuye a que se desarrolle una dependencia en esta población. Vemos la prevalencia, según datos de la ENASEM, de la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento en México, perdón, y vemos que un 14% tiene dependencia. De estos, un 70% es leve y un 30% es grave, lo cual implica mayor cuidado y mayor costo en salud y un sistema de cuidados a largo plazo. Por lo cual, el Informe Mundial de la Salud en el 2015 propuso la OMS un modelo de envejecimiento saludable, hizo un llamado a todos los países para que empezaran a diseñar estrategias e implementar planes de acción para un envejecimiento saludable, pero basado en este modelo, que es importante mencionarlo porque a partir de esto, a raíz de esto es como se implementan las intervenciones. Es preservando sobre todo lo más que se pueda en las personas durante todo el curso de vida su capacidad intrínseca. ¿Qué es la capacidad intrínseca? Es el conjunto de características físicas y mentales de esa persona, que considera también factores psicosociales o biopsicosociales, y que va a contribuir finalmente a esta capacidad funcional que vemos que es el desenlace, que la dependencia funcional al final es la que va a contribuir a que ese adulto mayor tenga o no una buena calidad de vida. Podemos observar también en la encuesta SAGE, se comparó México con otros países y vemos cómo, por un lado, cómo va disminuyendo a lo largo del curso de vida la capacidad intrínseca. Vemos cómo va disminuyendo. Pero algo que resalta aquí también es que México está entre los países que tiene más baja capacidad intrínseca. ¿Cómo han podido puntuar? Digo, todavía se sigue trabajando, sin embargo, se ha estipulado que la capacidad intrínseca está contemplada por 8 dominios. Uno de ellos, el movimiento, la movilidad, la locomoción, por pruebas de desempeño físico como fuerza, balance, equilibrio, el estado cognitivo, el estado psicológico, fisiológico, el estado vital y también el sensorial. ¿Cuáles son los factores claves para un envejecimiento saludable y para que puedan contribuir finalmente a mantener estos dominios y con ello la capacidad intrínseca? Bueno, están varios dominios que tienen que trabajar, como el ejercicio físico, también digamos que también contribuyen factores genéticos, fisiológicos, psicológicos, pero sin duda la nutrición y la dieta juegan un papel importante para un envejecimiento saludable. En esta plática fundamentalmente me voy a centrar en los cambios en la composición corporal, ya que estos cambios contribuyen a la mayoría de las enfermedades relacionadas a la nutrición en las personas adultas mayores y también por el tiempo, ¿no?, que tengo para la presentación. Bueno, ¿qué cambios ocurren en la composición corporal que finalmente van a contribuir a que disminuya esta capacidad funcional o capacidad intrínseca? Bueno, por un lado, en el proceso de envejecimiento hay un aumento del tejido adiposo y sobre todo a expensas de grasa visceral. Eso tanto en hombres como en mujeres, aunque es más alto en mujeres. Hay una disminución del tejido óseo, ¿no?, un menor metabolismo de minerales en el hueso, una mayor resorción ósea, lo cual también tiene una implicación importante que contribuye a desmineralización, a fracturas, a caídas. Por otro lado, también tenemos una disminución en el tejido muscular, ¿no? Hay en el proceso de envejecimiento una menor capacidad oxidativa muscular, menor número de fibras musculares tipo 2, que son las de contractilidad rápida, y por otro lado también hay mayor infiltración del tejido de la grasa o tejido adiposo en las fibras musculares. Aquí podemos observar
cómo el proceso de envejecimiento empieza a haber esta modificación. Por ejemplo, empieza a aumentar las células, los adipocitos, empiezan a disminuir los osteoblastos o células generadoras de hueso, empieza también a disminuir los miocitos, y finalmente eso puede contribuir, digo, y aquí entran diferentes factores de riesgo, pero contribuyen al desarrollo de estas condiciones o fenotipos asociados a la composición corporal, ¿no? Por un lado, aumenta el riesgo de que la persona adulta mayor tenga sobrepeso y obesidad, vemos cómo aumentó aquí el tejido adiposo. Por otro lado, la sarcopenia o pérdida de la masa y función muscular, ¿no? Porque bajan, sí es cierto, hay menor número de miocitos, pero también menor número de fibras musculares tipo 2, ¿no? Que contribuye a menor calidad de la masa muscular. Y por otro lado también tenemos la osteoporosis o la osteopenia, ¿no? Estas pueden presentarse solas, pero la mayoría de las veces se presentan en conjunto. Sí, es decir, por ejemplo, aquí obesidad osteopénica, obesidad sarcopénica, obesidad sarcopénica, perdón, aquí obesidad osteosarcopenia, y aquí incluso pueden presentarse las tres en el mismo momento en una persona, y eso se llamaría obesidad osteosarcopénica. ¿Y cuáles son las prevalencias en México, no? En relación a estas condiciones? En relación a la sarcopenia, por ejemplo, tenemos un rango, de acuerdo a los estudios realizados en México, del 9 al 33%. Varía de acuerdo a los criterios diagnósticos que utilicen, que vamos a comentar más adelante. Por otro lado, también tenemos, según las encuestas de Ensanud, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Un 70% de los adultos mayores mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Y por otro lado, mencionábamos también la importancia de la osteoporosis en las personas adultas mayores. Veamos qué tan alto esto es de acuerdo al estudio de la doctora Patricia Clark, donde hizo el estudio con densitometría ósea, y vemos que más del 50% de las mujeres tienen osteopenia u osteoporosis. Y en los hombres, pues casi un 40%, ¿no? Incluso casi un 50% en cadera. Entonces también es importante esta prevalencia. En conjunto, en México se ha estudiado poco o se ha reportado poco las prevalencias, cómo se presentan en conjunto estos fenotipos. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se ha reportado obesidad sarcopénica de un 12 a un 33%. En España también de un 15 a un 20%. En relación a la osteosarcopenia, es decir, tiene osteoporosis más sarcopenia, esa persona adulta mayor, un 37%. En México, el doctor Oscar y colaboradores publicó un artículo donde estableció la prevalencia de oso en 434 mujeres mayores de 50 años y encontró una prevalencia de oso del 19%. Lo que hay que resaltar también en este estudio es que curiosamente de las 434, 15 son las que no tenían ninguna condición. O sea, la mayoría tenía alguna de estas condiciones. Y esta condición de oso, es decir, tener las tres presentar las tres en el mismo momento, pues aumenta o potencia los efectos adversos en esa persona. Por ejemplo, encontraron que tener oso aumentaba el riesgo de tener mayor fragilidad, casi 5 veces más que el paciente que no presentaba oso u obesidad osteosarcopénica, así como también bajo desempeño físico. ¿Cómo se relaciona la obesidad con la masa muscular y la masa ósea? Están estrechamente comunicados, ¿no? Incluso ya varios autores han establecido que hay ciertos biomarcadores que establecen la comunicación entre los tres tejidos, ¿no? Vemos cómo el aumento del tejido adiposo finalmente va a contribuir para una menor producción de osteoblastos, ¿no? Una mayor producción de especies reactivas de oxígeno en el hueso. Eso contribuye finalmente a menor densidad mineral ósea. ¿Sí? Por otro lado, también contribuye a una infiltración de tejido graso en las fibras intramusculares, lo cual va a contribuir en la calidad del músculo o en la potencia muscular. Va a disminuir el número de fibras, el tamaño, pero también en el tipo de fibras, ¿no? Va a disminuir las hormonas anabólicas, esto es muy importante, por ejemplo, la insulina, que sabemos que contribuye a la síntesis proteica, disminuye, y todo esto pues contribuye a un estado inflamatorio crónico, lo cual va aumentando el estrés oxidativo.
todos estos fenotipos, pues finalmente la afectación en estos tres tejidos va a tener asociación con diferentes indicadores clínicos. Yo me quiero ahorita concentrar a indicadores clínicos como las caídas y la discapacidad, que son de alta prevalencia e impacto en los adultos mayores en México. Aquí les muestro cómo varios ya estudios en otros países han mostrado cómo la sarcopenia se asocia con caídas y también la obesidad sarcopénica, ¿no? Al igual que la sarcopenia con discapacidad, y hay mayor discapacidad cuando presentan, aparte de la sarcopenia, obesidad. En un estudio que nosotros estamos que llevamos a cabo en colaboración con el INGER de la cohorte FRADIS-MEX, encontramos, aquí les quiero mostrar nada más de manera breve, los resultados que encontramos en relación a caídas. Aquellos que tenían sarcopenia, osteoporosis, obesidad y osteosarcopenia tenían mayor riesgo de caer. ¿Sí? Tenían mayor riesgo de caer. Ya en una regresión logística y ajustada por sexo, edad, índice de comorbilidad y depresión, siguió significativo estos resultados, ¿no? Aquel que tenía sarcopenia presentó casi 2 veces más probabilidad de presentar una caída, ¿sí? Obesidad nos salió protector, después vamos a comentar la paradoja de la obesidad. La osteosarcopenia incluso salió más alto que solo tener sarcopenia solo, y vemos que la obesidad sarcopénica más alta aún, la obesidad osteosarcopénica, perdón. O sea, tener las tres aumentó aún más el riesgo de tener una caída. Es importante también mencionar nosotros en el área de la nutrición, o sea, porque ya mencionamos el impacto que tiene valorar estas condiciones asociadas a la composición corporal, pero algo importante también es que nosotros como profesionales de la nutrición conozcamos bien cómo diagnosticarlo, ¿no? Yo creo que es el primer paso antes de poder implementar una intervención. Primero, poder identificarlo a tiempo. Se utilizan diferentes herramientas, diferentes criterios. Por ejemplo, está el Consenso Europeo para el Diagnóstico de Sarcopenia, el cual ya en el 2019 nos dijo que la sarcopenia ya es una enfermedad, ya la clasificó como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de la masa muscular esquelética. Aquí les muestro, existen diferentes criterios, no solo el del Consenso Europeo, también existen los consensos de los institutos de salud, los consensos asiáticos, pero como podemos ver, pues estos son consensos de otros países, no de México. Sin embargo, bueno, no sirven en la práctica clínica, ¿no? ¿Qué criterios necesitamos para diagnosticar sarcopenia, ¿no? En primer lugar, un criterio es disminución de la fuerza. Entonces la medimos a través de fuerza de prensión. Podemos ver los puntos de corte que han propuesto para hombres y mujeres, son muy similares entre Europa, Estados Unidos, asiáticos, son muy similares, ¿no? Por otro lado, el segundo criterio es tener una disminución de la masa muscular, y donde principalmente se mide la masa muscular, se va a medir la masa muscular apendicular, si queremos tener una precisión en poder diagnosticar sarcopenia, ¿sí? Han propuesto que esto se refiere a masa muscular esquelética apendicular, y vemos los puntos de corte también muy parecidos entre europeos y estadounidenses, ¿no? También utilizan un indicador que es índice de masa muscular apendicular, es decir, entre la talla, ¿no? Podemos ver también muy parecidos. Y otro indicador es el bajo desempeño físico, que se puede utilizar la velocidad de la marcha, lo cual coinciden con este punto de corte de menor o igual a 0.8 metros sobre segundos. Se le pide al adulto mayor que camine 4 metros y se le mide el tiempo que hace, ¿no? Cuando tiene menor o igual a 0.8, decimos que cumple con un criterio para el riesgo de sarcopenia. Si tiene estos tres, cumple con los tres, es sarcopenia severa. Si solo cumple con baja, ahorita vamos a mencionar también el algoritmo para decir que cuando es presarcopenia y cuando es sarcopenia. Es sarcopenia cuando tiene baja fuerza más baja masa muscular, y es severa si tiene los tres. Este es un estudio que publicamos con el equipo del doctor Eliodoro Alemán, donde pues decíamos, bueno, o sea, por estos puntos de corte, de acuerdo a lo que nosotros observábamos en los adultos mayores que evaluábamos, estaban muy altos. Entonces decíamos, ¿cómo se comportarán en la población mexicana? Y bueno, vemos aquí el índice de masa muscular sí bajó muchísimo comparado con los europeos y los estadounidenses. En relación a la fuerza, esto es de adultos mayores del noroeste de México,
Vemos que sí, en hombres pues se mantienen más o menos parecidos. Sin embargo, podemos ver que también depende del extremo del índice de masa corporal, ¿sí? Entre mayor índice de masa corporal, vamos a tener un punto de corte mayor, ¿sí? Entre menor índice de masa muscular, un punto de corte menor. Esto tanto para hombres como para mujeres. Bueno, por otro lado tenemos, perdón, también el doctor Oscar Rosas estableció puntos de corte de fuerza de presión y velocidad de la marcha en adultos mayores mexicanos, ¿no? Para poder sobre todo observar diferencias con los puntos de corte de otros países. Vemos aquí que en relación a la fuerza de presión también ajustó por índice de masa corporal, que es algo que lo recomiendan los consensos internacionales, y vemos que sí sale mucho más baja, casi en los europeos y estadounidenses, como pudimos observar, era casi de 26 en hombres, y aquí vean, el más alto es 22. Y en las mujeres, bueno, las mujeres sí salió un poco más parecido el punto de corte, pero también varía dependiendo del índice de masa corporal. Por otro lado, también estableció puntos de corte para velocidad de la marcha y para equilibrio. Es importante en la práctica clínica tener presente este algoritmo para el diagnóstico de sarcopenia. Sí, nosotros, si no tenemos los elementos suficientes para poder llegar a un diagnóstico de la baja masa muscular, pues podemos utilizar herramientas como el SARC-F, es un tamizaje con 5 preguntas donde tú puedes sospechar sarcopenia, ¿sí? Entonces eso le llamaríamos sospechar sarcopenia. Si aparte tiene baja fuerza, que tú le puedas medir con un dinamómetro en tu consultorio, o si no tienes un dinamómetro, con una pruebita de levantarte y sentarse de la silla, ya tendrías aquí una sarcopenia probable y ya estaría aquí justificado, y además debe de ser así, que tú inicies ya una intervención en esa persona, ¿no? Una intervención dirigida a el tratamiento para sarcopenia. Ya después, si cuentas con más equipos o puedes enviar a otros centros donde puedan cuantificarte la masa muscular, medir la calidad, bueno, lo envías, se le hace un DEXA o un VIA, y si sale baja la masa muscular, se confirma la sarcopenia. Entonces, esto llamamos sarcopenia confirmada. Cuando aparte se acompaña de bajo desempeño físico, es sarcopenia severa. En relación a la obesidad, es importante, yo creo, recalcarlo. En los adultos mayores se ha tratado de trabajar los puntos de corte. Ahorita se están utilizando por los consensos internacionales la publicación de Dufort, donde utilizó DEXA para definir el punto de corte en hombres, y nosotros utilizamos estos también. Es mayor o igual a 30% y en mujeres mayor o igual al 40%. Se prefiere que se utilice porcentaje de grasa corporal o índice de masa grasa y no tanto el IMC, porque puede tener sus limitaciones en los adultos mayores. Vemos una paradoja del índice de masa corporal, y es importante mencionarlo porque hay que cuidar no llevar a un adulto mayor a IMCs muy bajos. Este es un metaanálisis donde se vio cómo influía el índice de masa corporal en un seguimiento de 12 años en adultos mayores, utilizando como referencia el 23, el punto de 23 en índice de masa corporal. Vemos que en los extremos es cuando se asoció a mayor mortalidad, tanto por debajo de 20, de 21, mayor mortalidad, como arriba del 30. ¿Sí? Entonces, esto sí hay que considerarlo, arriba del 30 o bajo del 21, mayor mortalidad. ¿Cuál es la paradoja de la obesidad? Que es importante también mencionarlo. No sé si me pueden avisar cuánto tiempo me queda. Bueno, la paradoja de la obesidad, por un lado, los riesgos, puede tener diferentes riesgos en nosotros poder llevar a un plan de bajar peso a ese adulto mayor, en donde puede que en lugar de perder grasa, pierda densidad mineral ósea, pierda músculo, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, bueno, también hay que considerar que la obesidad también hay que considerarla porque se asocia con mayor riesgo metabólico y enfermedades cardiovasculares en el adulto mayor. Muy bien. Para osteoporosis usamos los criterios de la OMS, ¿no? Y eso también hay que tenerlo presente como profesionales de la nutrición. ¿Cuál es la infraestructura necesaria para diagnosticar estos fenotipos? Pues bueno, podemos tener diferentes equipos para medir composición corporal. Los que recomiendan el consenso europeo es el DEXA, ¿no? El DEXA para poder dar una valoración más objetiva, pero en la práctica clínica, si no, pues utilicemos la bioimpedancia con ecuaciones
específicas para nuestra población de estudio, utilicemos, si no, pues la antropometría con buenos puntos de corte, sobre todo para la masa muscular, la circunferencia de pantorrilla. No olviden, por favor, a evaluar también el desempeño físico, ¿no? Es muy importante. Podemos contar con diferentes elementos. Aquí les muestro los equipos que tenemos en el Centro de Evaluación del Adulto Mayor, cómo lo hacemos a través de dinamometría, ¿no? Cómo valoramos la calidad de la marcha, de la fuerza, del equilibrio. Pero en el consultorio pueden contar con otras herramientas más sencillas, como por ejemplo simplemente levantarse y sentarse de una silla. Entonces, la nutrición juega un papel importante finalmente para poder prevenir la dependencia y mala calidad de vida. Nosotros, cuando damos una intervención nutricia en las personas adultas mayores, tenemos que tener como objetivo principal conservar ese desempeño físico, esa capacidad funcional y tratar de aumentar o evitar la pérdida de masa muscular. Tratar también de cubrir las recomendaciones, ¿no? Sobre todo si hay deficiencias en esas personas adultas mayores. Hay que evaluar la necesidad real de pérdida de peso. Nunca caer en dietas restrictivas o dietas menores a 1.200 kilocalorías por día. Otro objetivo que se busca en la intervención nutricia, estoy hablando de manera general porque también el tratamiento es específico para cada adulto mayor, bueno, también es aumentar la variedad en la dieta. Aquí les muestro algunos requerimientos nutricionales, hago énfasis en la proteína, en el calcio y la vitamina D. No olvidar, bueno, voy a pasar a la vitamina D, a la proteína, porque es importante por este papel que juega la ingesta de proteína en la masa muscular, ¿no? Ya se probó, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que 0.8 gramos por kilo por día es insuficiente para evitar esta pérdida de masa muscular. Se requiere de 1.2 a 1.5 para preservar, ¿no? O evitar la pérdida de masa muscular y mantener sano al adulto mayor. Si el adulto mayor, aparte de tener sarcopenia, tiene alguna enfermedad aguda, podemos aumentarlo, ¿no? Nada más tener cuidado en los pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor de 30, pues aquí obviaríamos esa regla de tener una dieta con alta ingesta proteica en el adulto mayor, ¿no? Habría que moderarla y se recomienda de 0.8. Y si es que no está en diálisis, ¿no? Si está en diálisis, bueno, también aumenta ese requerimiento. Para los pacientes con obesidad osteosarcopénica publicamos un artículo de intervenciones clínicas donde se estableció una recomendación de 1 a 1.3 gramos por kilo por día. Yo creo que un reto en la atención nutricia de los pacientes adultos mayores es cuidar la calidad de la proteína, la cantidad y la distribución. Sabemos que debe de tener leucina de 2.5 a 2.8. ¿No? ¿Por qué? Porque esto ya se probó que promueve un efecto, un estímulo anabólico. También una publicación del doctor Oscar sobre intervenciones nutricias para el tratamiento de sarcopenia. El hidroximetilbutirato también mostró ser eficaz para incrementar la fuerza y masa muscular. La vitamina D juega un papel muy importante también en estos tres tejidos, por lo cual se ha probado ya en diferentes ensayos clínicos que mejora la densidad mineral ósea, mejora la fuerza, disminuye el riesgo de caída, sobre todo en aquellos que tienen una deficiencia. Las recomendaciones son en la dieta tratar de cubrir 600 unidades para las personas de 51 a 70 y de 800 para los mayores de 70. Si tienen deficiencias, está ya indicado suplementar incluso hasta 50,000 unidades por semana. Sí, durante 8 a 12 semanas, después ya se da una suplementación de mantenimiento. No olvidar el ejercicio físico, y con esto ya termino. Los invito a acercarse a la página de Vivi Frail, donde ya han participado varios investigadores para poder ofrecer una intervención de ejercicio físico fácil para realizar en la comunidad, dependiendo del grado de fragilidad y desempeño físico y riesgo de caídas, ¿no? Estos ejercicios contemplan sobre todo ejercicio físico multicomponente, no solo aeróbico, sino también de resistencia. Siempre esta ingesta de proteína que mencionábamos debe ir acompañado de ejercicios de resistencia, de fortalecimiento muscular, además de equilibrio y de flexibilidad. Tenemos diferentes ruedas que ustedes pueden ayudarse en la consulta dependiendo del grado de fragilidad, ¿no? Por eso también es importante evaluar el desempeño físico en el adulto mayor. No olvidar que la intervención que nosotros demos en los adultos mayores tiene también que estar acompañada de una intervención psicológica. Tenemos que saber que poder participar con un equipo multidisciplinario como son los geriatras, los psicólogos, los odontólogos. Ya no me dio tiempo para hablar de la salud bucal, que también es muy importante en la intervención nutricia en los adultos mayores.
Como conclusión, bueno, todos estamos envejeciendo y la mejor manera para asegurar un envejecimiento saludable en un futuro es por medio de la prevención y promoción de la salud durante todo el ciclo de vida. Los invito a que aumentemos nuestro conocimiento y comprensión del proceso de envejecimiento y su implicación en el estado nutricional. Todos los profesionales de la nutrición que trabajen con personas adultas mayores tienen que tener los elementos necesarios para poder detectar y tratar oportunamente condiciones asociadas con la nutrición en esta población. Entonces, todos hay que contribuir, incluso para favorecer nuestro propio envejecimiento, en que tengamos una población adulta mayor autónoma e independiente que pueda disfrutar de realizar las actividades que él considera valiosas para su vida. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Miriam, por compartir con nosotros todos sus conocimientos en una presentación tan completa y de gran utilidad para nosotros. Sin duda tendremos que invitarla a nuestras redes sociales para que pueda continuar profundizando en este tema. Más que preguntas, hubo muchas felicitaciones. Voy a presentar la constancia que le compartiremos por su participación. En verdad nos enorgullece haberla tenido en estas jornadas y le agradezco nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Gracias, Belén, y gracias también a la doctora Mónica, a la doctora Alicia. Gracias por poder hacer realidad este evento.